Bueno amigos, estamos aquí en este segundo tiempo de tertulia vespertina y nocturna. Estamos haciendo los comentarios de lo que se publicó en los periódicos durante toda esta semana. Hoy que prácticamente estamos a 3 días de las elecciones en México. Y estaba leyendo precisamente los comentarios del Wall Street Journal en la derrota de Andrés Manuel López Obrador, pero también tenemos el artículo publicado por el diario español El Mundo, donde habla precisamente de los acontecimientos con José Antonio Meade. Y dice lo siguiente: PRI toma fuerza para ganar las elecciones, destaca el diario español. A unos días de las elecciones presidenciales de México, el Partido Revolucionario Institucional toma fuerza en su bastión para revertir las encuestas y ganar la elección, destacó el diario español El Mundo. Y nos habla, y quiero hacer el comentario que durante toda la semana pues no apareció el diario El Mundo en el periódico Milenio, y eso fue inquietante porque no está el documento completo, excepto que el periódico Impacto es el que comentó esto precisamente el martes 26 de junio, y durante toda la semana no aparecieron los periódicos. Tuve la gran oportunidad de localizar a algunos amigos que compran el periódico para ver qué es lo que había sucedido, pero no aparece esta sección donde el periódico El Mundo publicó este elemento acerca del Partido Revolucionario Institucional. Pero además, pues es muy interesante buscar las propuestas de lo que están haciendo cada uno de ellos. En el cierre que realizó precisamente el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional, dice: las propuestas vencerán a las encuestas, cierres tumultuarios de los aspirantes a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, tópicos políticos, y dice: Alejandra Barrales, Ricardo Anaya se reunieron en la columna de la Independencia, en el llamado Ángel de la Independencia, y cada uno de ellos cierra su campaña haciendo los comentarios correspondientes a su proceso de trabajo. Y también, así lo dice Lamón en el periódico El Sol de México, hace dos comparaciones muy importantes: el 1 de julio en México y 23 de junio Erdogan, y hace los comentarios en respuesta a lo que han realizado cada uno de ellos. Nada más que hay una circunstancia: Erdogan entró precisamente el 23 de junio en una elección para ir a gobernar su país, o sea, Turquía, hasta prácticamente 2029, y Andrés Manuel López Obrador, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, será de 2018 a 2024, son temas totalmente diferentes. Además, quiero mencionar que la violencia manifestada por el señor Erdogan en Turquía demuestra que hubo más de 70,000 presos que se encuentran en las cárceles. No tenemos ninguna otra noticia de que hayan sido ejecutados algunos de los que en su momento en el proclamado golpe de Estado que hizo Erdogan. Hasta este momento, pues el licenciado Andrés Manuel López Obrador no ha tenido más que el poder de la Ciudad de México. Confían empresas el árbitro electoral. Debemos estar a la altura de la ciudadanía, dice el Instituto Nacional Electoral. El Consejo Coordinador Empresarial exhorta a autoridades a garantizar condiciones de seguridad durante la votación. Esto nos dice El Sol de México, pero también tenemos lo que publica Crónica del Metro. Dará el Instituto Nacional Electoral a las 11 de la noche cifras de la presidencial. Tras simulacro, el PREP, el instituto estima que a la medianoche del 1 de julio tendrá el 12% de los avances de la votación, y dice Meade: que nadie se sorprenda, el domingo 1 ganaremos. Eso dice él. Andrés Manuel López Obrador en San Luis Potosí niega que vayan a desaparecer la Sedena y la Marina. Anaya: en el Ángel se hará justicia en los casos de Iguala y Odebrecht. El Instituto Nacional Electoral concluye el último simulacro, cifras de la presidencial a las 23 horas. Las prácticas de evaluación realizadas por el INE terminaron este fin de semana. En el noroeste del país garantizará el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, la estructura territorial y la esperanza del PRI. Un panista bajo la tibia ala de la izquierda capitalina. Bueno, eso de
Bueno, sí, lo que pasa es que la conjunción Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional, pues causaron un malestar porque han desertado ya muchos de los primeros fundadores del Partido de la Revolución Democrática. El periódico Milenio, en el martes 26, publica: concluirá a mediados de agosto para que pueda confirmar los triunfos Murayama. El INE fiscalizará antes de validar los resultados. Y nos habla de los muertos que se han tenido acerca de lo que ha acontecido en la República Mexicana. Pero aquí iniciamos algunos de los temas con respecto a las acciones del Instituto Nacional Electoral y continuaremos con el presidente de la República. Dice: concluirá a mediados de agosto toda la respuesta para confirmar no solamente esto, porque viene cerca de 3.600 los electores que van a darle la pauta a los puestos en la política. La cifra no pone en peligro alguna las elecciones, dice Marco Antonio Baños. Casi 100 casillas en riesgo de no ser instaladas. A unos días de la jornada electoral, el número de casillas que están en riesgo de instalarse por la conflictividad social que prevalece en algunas zonas del país pasó de 17 a 100, informó el consejero Marco Antonio Baños. Bueno, este es uno de los elementos que está aconteciendo en algunos lugares de la República. Y dice: campañas electorales. Aumenta el dinero ilícito del Instituto Nacional Electoral. Las principales formas son el desvío de recursos públicos de empresas fantasmas, lavado de dinero y aportaciones ilegales. El Instituto Nacional Electoral acuerda fortalecer mecanismos de rendición de cuentas de los candidatos desde el punto de vista económico. Dice, y sobre todo los artículos que han salido sobre el Instituto Nacional Electoral, hasta la Iglesia está interviniendo en ello. Dice: voto razonado y reflexionado. Pide la llamada del cardenal a no guiarse de encuestas. El arzobispo primado oró en la Basílica para el proceso electoral se lleve a cabo en paz. Y los artículos sobre la corrupción, que todos los candidatos han hablado sobre ello, me pareció interesante el artículo de Verónica Vaz en el periódico Reforma. Cuando López Obrador le preguntan su opinión sobre el medio ambiente, de educación o de la salud, una de las estrategias de comunicación ha sido contestar, siempre culpando a la corrupción como causa de todos los males. La evasión en su respuesta puede molestar a algunos que han tenido. Otros dicen: corrupción es la palabra de moda. En la historia reciente ha habido muchas otras, como globalización, transparencia, desarrollo, competitividad, pero a diferencia de esta, corrupción es la única que tiene el potencial de mover masas. Y cada uno de los candidatos habla de la corrupción. Dice Eric Uslanet, autor del libro La historia de la corrupción, después de estudiar datos en 78 países por 140 años, encontró la variable más relevante para combatir la corrupción: es la educación. Y así nos habla de cada uno de los candidatos acerca de lo que escribe Verónica Vaz en el periódico Reforma. Pero me pareció muy interesante hablar de lo publicado el martes 26 de junio del periódico Universal, donde dice: verdades y mentiras de 90 días de campaña. Falso o verdad a medias, 40% de lo dicho por presidenciables, seguridad, economía y temas más abordados muestran análisis. Y evidentemente aparecen 2 páginas completas del periódico El Universal, donde dice: Ricardo Anaya habla de esos aciertos y errores, coalición por México al frente, Andrés Manuel López Obrador, coalición Juntos Haremos Historia. Y luego aparece José Antonio Mir, habla de coalición Todos por México, y nos presentan Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente, y vemos 3 características en los colores publicados. Por decirlo, quiero comentárselos a ustedes. Aquí lo tenemos. De hecho, el color azul claro, en este caso, como lo vamos a ver aquí en los comentarios de los candidatos presidenciables, encontramos, de hecho, el color azul donde se encuentra lo verdadero, de acuerdo a lo que dice
cada uno de los candidatos. Y luego nos encontramos en color rosa, que está con cada uno de los candidatos de lo que van a determinar, dice falso. Y luego encontramos en amarillo, verdad a medias, y nos está dando tres respuestas muy importantes los candidatos: lo verdadero, lo falso y verdad a medias. Quiero comentarles lo siguiente, lo que dice, por ejemplo, el candidato José Antonio Mid Curibreña, 4 de abril de 2018. En los últimos 2 años el salario mínimo ha tenido mayores incrementos en comparación con 15 años atrás. Y luego vamos a lo falso, que dice Jaime Rodríguez Calderón, 22 de abril de 2018. En Nuevo León no tenemos ningún programa asistencialista. Él se niega a aportar algunos elementos hacia otorgar economía a algunos otros. Vamos a ver al señor Ricardo Anaya, de acuerdo a lo verdadero, prácticamente está diciendo: 7 de mayo, 4 millones de personas dependen directamente del sector turístico, y si hablamos indirectamente son más de 16 millones de personas. Casi el 9% del Producto Interno Bruto en total nuestra economía depende directamente del sector turístico. Pero ¿qué dice el señor Ricardo Anaya en lo falso? En los últimos 10 años se tiene el reporte de 34,000 desaparecidos en todo México. De estos, el 9% fueron vistos por última vez en Jalisco. En el estado hay un registro de 3,150 desaparecidos en ese periodo. Vamos ahora con el señor Andrés Manuel López Obrador, y dice en la sección verdadera, nos habla de uno de los temas: pagar la atención médica a funcionarios públicos cuesta 6,000 millones de pesos al año. Eso se va a cancelar, que vayan al ISSSTE, que vayan al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que vean qué es lo que se siente el Seguro Popular, donde ni siquiera hay medicinas. Y pasamos al elemento falso, comentado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, 2 de abril de 2018. ¿Es cero el crecimiento en 30 años? ¿Cómo no va a haber inseguridad y violencia si no ha habido crecimiento económico? Tenemos que entender las causas. Y ahora vamos a ver la verdad a medias. 19 de abril de 2018, alrededor de 240,000 mexicanos han perdido la vida por la violencia en México. Desde el sexenio de Felipe Calderón, además, se registran más de 30,000 desaparecidos. Verdaderamente esta publicación del periódico El Universal es excelente, en 90 días de mentiras y verdades de los candidatos. Pero ahora vamos a lo siguiente que hemos comentado desde hace algunos minutos, y podemos ver aquí la publicación del Sol de México en las elecciones de 2018, y nos presenta temas como, por ejemplo, elecciones 2018, cobertura especial. En todas las entidades federativas se elegirá al candidato presidente de la República. Dice: 3,400 cargos a nivel local y federal, 500 cargos a diputados federales, 128 cargos de senadores de la República y 1,597 ayuntamientos, y nos presenta con una colorimetría el hecho de los que van a ser los 8 gobernaturas que están en color amarillo, y para jefes de gobierno en cada uno de estos lugares en un punto rojo que tiene una pequeña gota de agua. Y aquí vemos no solamente ellos, sino los comentaristas que van a estar trabajando durante los diferentes días: Miguel Ángel López Farías, Carlos Romero Ramos Padilla, de 8 a 10 de la mañana, Patti Cross, Tania Avilés y Alejandro Trujillo, de 10 a 12 de la noche, bueno, Carlos Ramos Padilla y Miguel Ángel, de las 8 de la noche a las 10 de la noche, Juan Manuel Rentería, de las 12 de la noche a la 1 de la mañana, Miguel Bárcena, Jesús Michel, de las 13 horas a las 15 horas. Y así encontramos pues todos los comentaristas que van a trabajar ese día, y presenta el periódico Crónica un elemento para la votación, y da la recomendación: voces de la Universidad Autónoma Metropolitana a votar. Esto se puede considerar uno de los procesos más grandes que ha vivido nuestro país.
La jornada electoral este domingo 1 de junio culmina un proceso sin lugar a dudas, puede considerarse uno de los procesos más grandes que ha vivido nuestro país. Y aquí entramos en una serie de comentarios sobre la votación. Guillermo Sheridan, no votar con las patas, dice este autor. Perdón, voy a repetirme, desde la última vez que fui a votar hasta ahora no se ha modificado mayor cosa mi percepción del asunto. Sigo creyendo que es importante hacerlo y que abstenerse es una forma de fortalecer, si no es que duplicar el voto de un inepto. Luis Cárdenas, voto inútil, y dice: mucha gente pregunta desesperada, envuelta en un miedo casi irracional, cuál es el voto útil que le terminará ganando a algunos de los contendientes. Deben votar por alguno de ellos, que puede ser Mid, Anaya o Andrés Manuel López Obrador o el Bronco. Al igual es evidente, aunque se enojen en el equipo de Mid, que Ricardo Anaya lleva un claro segundo lugar, pero eso sí, a 10 o más puntos de líder y unos 5 por mucho arriba de Mid. No hay un segundo lugar, sino 2 terceros lugares. Ambos fracasan y ambos parece serán grandes perdedores. El número hipotético, como si la cosa funcionara así, que no funciona así. Hagamos cuentas de acuerdo con la integradora Oráculos o Polls. Si Mid juntara el 19% al 25% de Ricardo Anaya, ambos ganarían apenas con un 1% al 43% de Andrés Manuel López Obrador. Si el Bronco entra, entonces ya tendría un 3% arriba, en los sueños más utópicos del establishment. Bueno, pues esto es interesante lo que están diciendo algunos comentaristas acerca del voto. Y dice, por ejemplo, congruencia. El país también depende de ti, nos dice Felipe Arismendi. Raúl Carrancay Rivas dice, incongruencia, una semana de las elecciones más complejas de la historia reciente de México, lo menos que se puede pedir a los candidatos, en especial presidenciales, congruencia y coherencia, relación lógica de lo que dicen algunos y lo que viven, incluida obviamente la vida personal. Y también lo importante del periódico Milenio, dice, más de 1000 candidatos se bajan de la contienda. De ese total, 207 eran aspirantes por un cargo a elección en Guerrero, estado que ha tenido los mayores índices de violencia electoral, aunque el Instituto Nacional Electoral no cuenta con datos precisos sobre la razón de las inclinaciones. Y evidentemente lo que nosotros tenemos aquí es la publicación que hace el periódico Milenio acerca de las características de la deserción, con una colorimetría muy importante de lo que sucede en cada uno de los 32 estados de la República. Y llegamos a un comentario que a mí me parece bastante serio y que quisiera decirle al señor Guillermo Sheridan, que escribió este artículo: temo que se genere una dictadura aún más perfecta. Y dice: el escritor acaba de concluir un libro sobre revistas literarias modernas de México y el último volumen de sus estudios sobre la poesía y vida de Octavio Paz. El ensayista dice que los mexicanos, igual que los políticos, despreciamos la ley y propiciamos la impunidad. Solo queda preservar la democracia. En una carta de Carlos Fuentes le dice a Octavio Paz que la disyuntiva de la dictadura militar de la derecha de Miguel Alemán y el liberalismo burgués de Emilio Martínez Manatúo, hoy estamos frente a otra disyuntiva radical. México siempre ha estado en el centro de las reflexiones. ¿Qué futuro viene para México teniendo esta historia de una clase política tan pobre? ¿Cómo va México a la política y a los políticos? Parafraseando el artículo del último texto de su libro, ¿Y ahora qué nos queda por hacer?, nos habla en su libro, el libro publicado por Guillermo Sheridan, El debate de 2018, reúne textos de Sheridan en el Universal y Letras Libres. Y sobre todo nos habla de una dictadura perfecta en el momento que se ha elegido uno de los candidatos que va adelante en la votación. ¿Qué opciones tiene México y cuál podría ser el mejor escenario a partir del 2 de julio? Y me voy a permitir leer lo siguiente: que Andrés Manuel López Obrador controle a su jarrito
en el que demostró que todo cabe y en el que supo acomodar sus seres más antitéticos e irreconciliables. Frankenstein es un himno a la armonía de comparación con este jarrito. La carnicería interna va a ser muy desgastante para el dueño único del jarrito múltiple. Y así nos habla de las caricaturas mencionadas en los exabruptos del día con un cartón. Usted puede relacionarlo con el texto de posibilidades ha dado el humor y la ironía. Ya acabamos de saber cómo se infiltró la CIA en la Fundación Rockefeller en México y no le hemos dado la verdad importante que tuvieron para la cultura para México. ¿Cuáles son los temas urgentes en el arte y qué hacer de la cultura para el próximo presidente? La dictadura puede ser aún más perfecta que la que hizo el PRI. Yo creo que el señor Guillermo Sheridan no ha leído el materialismo histórico para determinar que los cambios están probablemente en el próximo fraude que se dé en este México de nuestros días, pero no solamente ellos, sino hay otros autores muy interesantes, como en el caso de Gloria Álvarez, que nos habla del populismo que amenaza y acecha las elecciones en México. La gente está más enfocada en castigar a los corruptos, jodiéndose a ellos mismos, y esto le llama el círculo del victimismo. La famosa politóloga explicó al Publimetro los riesgos del populismo en América Latina y las consecuencias de llegar al poder. ¿Cómo se reconoce a un candidato o a un gobierno con políticas populistas? El México del populismo está ligado a la izquierda, pero hay también en las derechas. Bueno, tenemos dos izquierdas. La izquierda del comandante Hugo Chávez y la derecha de Donald Trump, que es lo que está haciendo en estos momentos a través de ello. Hugo Chávez es uno de los referentes más señalados del populismo en América Latina. Es comparado con Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tan cierto es de esto? Ninguna certeza, porque el populismo del señor comandante Hugo Chávez tuvo una respuesta en el apoyo del pueblo, y exactamente lo mismo que hace el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál sería la corriente contraria al populismo? Bueno, pues esto nosotros sabemos, dice lo siguiente: no hay una corriente contraria a la manipulación psicológica, y para dejar de manipular a la gente hay que entender que un gobierno no está para ser Santa Claus. La manipulación que dice Gloria Álvarez lo tenemos en los medios, tanto en los periódicos, como lo tenemos cuando fue precisamente la campaña con Donald Trump y Hillary Clinton, que tienen ustedes en imagen, y la campaña verdaderamente aberrante desde el punto de vista psicológico en los insultos misóginos que hizo Donald Trump, pues lo llevaron. Pero además la legislación de Estados Unidos para la superioridad de votos que tuvo Hillary Clinton sobre Donald Trump, más de 3 millones de votos, pero la estructura de elección de votación en Estados Unidos es totalmente diferente. ¿Por qué la gente sigue creyendo en el populismo que hay acerca de este voto de castigo? Bueno, el voto de castigo lo vamos a ver en los momentos que se erija el llamado fraude, que todo el mundo está comentando en estos momentos, porque vemos cómo algunos de los candidatos lo dicen. ¿Cuál es el riesgo de que México llegara a ser gobernado por un presidente populista? Bueno, lo tuvimos con el señor Enrique Peña Nieto, que él dijo era antipopulista. Sin embargo, él fue uno de los populistas más acendrados que puede tener la estructura del Estado mexicano, que está por terminar. Él, en su populismo, para beneficiar a las mayorías, entregó cerca de 270,000 laptops a los estudiantes, y eso representa una parte del populismo. O fue un obsequio por parte del gobierno. Lo que para nosotros es muy importante saber de dónde sacó el gobierno federal el dinero para pagar los 270,000 laptops que se otorgaron. Pero no solamente eso, sino para hacer la campaña que hizo el propio gobierno del otorgamiento de láminas, cemento, varilla en algunos estados de la República. Pero además, con el terremoto del 19 de septiembre, hoy sabemos que no se cumplió verdaderamente las promesas que hizo el Ejecutivo Nacional en varios estados de la República. Y lo tenemos como el antipopulismo, si lo pudiéramos llamar de esta manera, fue que en la Ciudad de México, después del terremoto del 19 de septiembre, no hay economía que pueda cubrir estos elementos.
También nos encontramos un artículo bastante fuerte en donde el activista y director del documental del chavismo La peste del siglo XXI comparte con Crónica su opinión respecto a las elecciones nacionales. Dice: Obrador es la reivindicación de todas las noblezas mexicanas, la cual es una falsificación de la verdad. Pues yo no lo entiendo, señor, por qué dice usted esto, pero además dice: López Obrador es un burócrata demagogo, no un criminal como Hugo Chávez. Aquí hay contradicciones en lo que está diciendo este personaje. Yo quiero que ante la historia no solo de América Latina, sino del mundo, se reconozca el terrible crimen que fue cometido en Venezuela. El crimen es cometido por los Estados Unidos, señor. Usted, evidentemente, al hacer la película Chavismo, la peste del siglo XXI, evidentemente entra usted en una estructura que hay que leer, en primer lugar, a Carlos Marx para entender el materialismo histórico. Pero viene también otro elemento aquí de gran discusión y que encontramos, habrá mayoría en el Congreso. Desde el arribo del nuevo siglo, la democracia mexicana ha sufrido vuelcos en los comicios presidenciales, dejando en claro que las mayorías del pasado se quedaron en el recuerdo. Por eso en la elección del 1 de julio, la composición del Congreso de la Unión será de gran importancia. En ellas ponen su atención prioritaria los tres principales candidatos: José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿qué es lo que pasa para que verdaderamente ellos, el que llegue a ganarse a presidente, debe de tener mayoría en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, que va a ser muy difícil? Y dice, y voy a leer algo muy importante. Eduardo Andrade, en sus comentarios, el licenciado y doctor Eduardo Andrade, al que tuve la oportunidad de colaborar en los Juegos Olímpicos en 1968, en los comentarios acerca de estos Juegos Olímpicos, fue verdaderamente extraordinario. ¿Y quién no recuerda aquella voz de Calimán? Él era la voz de Calimán radiofónico. La absurda petición de Krause. La inteligencia de Enrique Krause está fuera de toda duda, igualmente su apoyo a los valores democráticos. Por eso sorprende su mensaje dirigido al electorado, que contradice el sentido común y atenta contra un principio básico de la democracia: otorgar la mayoría el derecho a gobernar. Enrique Krause escribe un documento donde dice que los mexicanos tenemos que buscar el equilibrio en la Cámara Baja y en la Cámara Alta para que no sea el poder absoluto de quien vaya a ser el próximo presidente de México. Yo quisiera preguntarle al señor Enrique Krause qué hacía y por qué no hacía los mismos comentarios cuando en algunos momentos la mayoría del Partido Revolucionario Institucional cambió e impuso criterios, hasta por ejemplo cuando el licenciado Andrés Manuel López Obrador era gobernante de la Ciudad de México, que la mayoría del PRI lo destituyó del poder. Dice: por definición, dicho principio supone la realización de un proceso de consulta popular, porque en una democracia decide una sola voluntad que excluye a cualquier referencia a la mayoría o la minoría. Todo régimen democrático parte de la premisa de que la libertad de cada ser humano conduce a la existencia de distintas visiones sobre el modo de resolver los problemas comunes. Y si bien la libertad puede suprimirse mediante la imposición arbitraria y consulta de un poder único y absoluto. Podría seguir leyendo esto, pero voy a leer un artículo que salió de el licenciado Porfirio Muñoz Ledo acerca de lo que dijo Enrique Krause. Tema principal: no es pecado tener mayoría en el Congreso, asegura Porfirio Muñoz Ledo. Responde a Krause sobre dividir el voto la alianza, como en España, en Inglaterra, dice que también ha sucedido en Alemania e Italia. Pesos y contrapesos estarán donde debe la historia de los éxitos y sinsabores del PRI. Quiere decir que el señor Enrique Krause determina que se reparta el poder en las cámaras baja y alta, y sobre todo para que en un momento determinado el próximo presidente, de acuerdo a la propuesta, no pueda gobernar en dado caso de que sea Andrés Manuel López Obrador. Pero si fuera el PRI, entonces hay que tener una mayoría para que el señor José Antonio Meade pueda tener una mayoría absoluta para determinar las acciones de lo que va a pasar en el gobierno priista.
Estos son elementos muy importantes que debemos tomar en cuenta. Al terminar la era de los caudillos y dar inicio a una de las instituciones, Plutarco Elías Calles creó un partido político que aglutinara todas las corrientes de la Revolución Mexicana y comenzó la autocracia con la cual se gobernó al país por espacio de 75 años. El nombre del Partido Nacional Revolucionario, el PNR, nació en el órgano político más sólido que jamás haya tenido país alguno. Maurice de Verrières, quien en los años 70 llegó a México para estudiar el comportamiento y desarrollo del PRI y sus militantes, declaró: el PRI solo lo pueden entender los mexicanos, hegemónico, sin fisuras. El PRI del siglo XX no existe más. Durante su larga vida, 90 años, controló hasta 1973 el total de las Cámara Baja, que entonces se perdió 3 diputaciones federales, y el escándalo alcanzó a Jesús Reyes Heroles, quien presidía el conocido como el Partido Aplanadora. Quien llegara a ser presidente de la República gobernaba con todo el poder, decidía quién se convertía en gobernador o senador o diputado, nombraba a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, removía mandatarios y enfermaba a los secretarios de Estado, a los que obligaba a renunciar, controlaba todo el país. Hasta 1989 todos los gobernadores eran del PRI, todos ganaban las elecciones, eran la marca más cotizada de la política, era el ejemplo de seguir en muchos países del mundo. Sin embargo, como todos los imperios, llegó al cenit y el nadir hizo su aparición. Y podría leer más otras cosas de lo que dice el licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Javier Oliva Posada dice: elecciones en México. Es natural que el sistema y régimen político presidencialista, la disputa de ocupar la totalidad del poder ejecutivo, concentre la opinión y los esfuerzos de los partidos políticos. Sin embargo, dadas las características de nuestra democracia procedimental, tendremos un día en la cita en las urnas, el 1 de julio, que puede cambiar para bien el desarrollo de la propia democracia, pero ahora como ámbito de participación, la organización ciudadana, veamos lo que puede pasar. Y también hay un artículo que me parece interesante: las elecciones y el fútbol, que son los elementos más importantes de distracción. Y bueno, pues el próximo domingo va a haber varios juegos muy importantes para determinar qué es lo que está sucediendo con respecto a este distractor muy importante. Y dice: en el proceso electoral de 2018 nos encontramos, ojalá pare la violencia contra los candidatos, porque si no, ¿por quién va a votar la gente? 63 formas de votar, y voy a comentar algunas de ellos. Votación hablada. Como retrato hablado, voto por el candidato de nariz aguileña, ojos grandes, color miel, labios delgados, estatura mediana y suéter rojo, etc. Votación estética. Además de aburrida la cruz, se podrán marcar dibujitos. Votación recortada. Para evitar confusiones, uno podrá recortar el cuadrito con el logotipo de su partido, excluyendo a los que se colocaron en una coalición. Votación satánica. Con sangre en vez de crayón, para hacer un pacto con el diablo a favor del candidato elegido. Votación domiciliaria. Voto por el señor que vive en la calle Pirulitos número 14. Votación papelera. Si el elector no le gusta la boleta del INE, podrá llevar su propio papel con las fibras de su procedencia. Votación cachonda. Las personas que estén sabrosonas podrán votar las veces que quieran, porque no le merecen todo. Votación telepática. Y los funcionarios de casilla no captan las señales mentales, se podrá impugnar a la FEPADE. Quien escribe esto es precisamente responsable Jairo Calisto Albarrán, que ya lo hemos visto en algunos de sus programas, y tiene algunos otros. Votación pacheca. Los votos de los marihuanos a favor de Margarita se contabilizarán, y si ella gana tendrá que gobernar, le guste o no. Caminito de la urna. En la recta final rumbo a la jornada del 2018, la más grande de la historia de nuestro país, una preocupación toma cuerpo en las zonas de mayor violencia en territorio nacional, que la ciudadanía pueda emitir su sufragio y tranquilidad.
Listos para el conteo de los votos de los que residen en el extranjero. El sufragio desde el exterior fortalece los vínculos entre los mexicanos de ambos lados de la frontera, lo que es fundamental para que juntos podamos enfrentar las políticas anti-inmigrantes y anti-mexicanas del presidente Donald Trump. Pedimos cheque en blanco en comicios. Héctor Díaz Santana habla, titular de la FEPADE. Fiscal electoral dice que no hay posibilidades de fraude el 1 de julio. Asegura que el caso Odebrecht sigue abierto y no dará carpetazo. El periódico La Razón publica en negrillas: Guam Xochimilco certifica tinta para el pulgar. Prueba el INE que el marcador para boletas no se borra. El consejero presidente Lorenzo Córdoba hace demostración con varios tipos de goma para atajar especulaciones. Intenta quitar marca y dejar huella, señala. Garantiza el Instituto Politécnico Nacional hay mayor seguridad en la tinta indeleble, cumple con las exigencias del INE en su totalidad respecto a la confianza, seguridad y duración. 5,000 litros de líquido indeleble se fabricaron para 317,837 aplicadores. Salvador García Soto, serpientes y escaleras, los mapaches andan sueltos. En horas finales de estas elecciones, previo a los cierres de campaña, mañana miércoles, aumenta la presencia de una nociva fauna política eufemísticamente llamada operadores electorales, conocida popularmente como mapaches. Todos los partidos, especialmente los que llegan en desventaja la recta final de esta contienda. El periódico El Sol de México dice: tinta indeleble en el Instituto Nacional Electoral, a prueba de fraude electoral. El ingeniero ganó en 1993 la licitación que convocó el IFE para controlar a los votantes. En las elecciones una vez se utilizará el invento de Filiberto Vázquez Dávila, Premio Nacional de Química, quien es el representante y quien ha hecho todos estos elementos para que la tinta puesta en los dedos no se borre y se lave fácilmente, sino prácticamente una semana después podrá desaparecer. Comienza la distribución de boletas electorales, reparten 23.7 millones hacia consejos distritales, custodian tránsito de documentos del Ejército y la Policía desde ayer hasta el día de hoy. Caja debería tener 40 bloques de boletas, cada uno con 100 boletas. Abrimos también algunos bloques de boletas y en presencia de notarios fuimos inspeccionando cada una de ellas. Pero también hay el otro elemento. Pide el líder converger a adultos mayores y apoyar al Partido de la Revolución Democrática en el voto del año 18. Pagan 2.500 por voto, sección 21 de sindicatos. Entrega al dirigente el dinero a 250 personas en Junta de Portales. Alerta en el voto en el Estado de México, la compra de votos. Pide voto parejo a simpatizantes y cada uno de ellos lo hablan los candidatos sobre este elemento. Lo que está en disputa el 1 de julio. El Instituto Nacional Electoral tiene registrados 89.390.000 millones de personas en la lista nominal. El 53.22% de ellas se concentra en 8 entidades. Hay más de 30 millones potenciales votantes que tienen menos de 30 años y 52% de quienes pueden votar son mujeres. Ana Paula Ordorica dice: ¿cómo votar el 1 de julio? Si el promedio de las encuestas que publica Oráculos México resulta acertado que a la hora de las votaciones Andrés Manuel López Obrador será presidente electo de México con 12 días, en 12 días. Razones para que Andrés Manuel López Obrador en el primer lugar de las preferencias sobran. Pero también nos habla de José Antonio Meade y nos habla también de Ricardo Anaya y nos habla del Bronco. Dice lo siguiente: quien no tiene pesos ni contrapesos en su partido, con los que cualquier otro político tiene en su partido, va a saber cómo los panistas rebeldes la están haciendo cansada. Casi imposible. Ricardo Anaya como José Antonio Meade parece echarles porras Carlos Romero de Champ.
para darnos cuenta que la diferencia entre ser el que manda más el partido que el candidato, que debe seguir ciertas reglas dentro de las estructuras. Si por Anaya fuera, mandaría a todos a los rebeldes de Acción Nacional al basurero de la política. Y si por Meade fuera, seguramente habría repudiado a Romero de Champs, en tanto que a otros impresentables del PRI, como ninguno de ellos jefe del partido ni se manda solo. Y sobre todo lo que acabamos de leer es que precisamente el señor de Champs le ha hecho el aumento del 3% a todos los petroleros, y esto tiene evidentemente una secuencia de lo que va a acontecer hacia el futuro. El valor del voto en la democracia, dice José González Morfín, en la que será mi última colaboración antes de la elección del próximo 1 de julio, me parece obligado a hacer una reflexión de cara a lo que será la jornada electoral más importante de la historia reciente de nuestro país. Como se ha dicho hasta la saciedad, no nos tocaron tiempos fáciles, lo que está en juego es la próxima elección, es nada más y nada menos que el futuro de nuestro querido México. Cada uno de los personajes de la campaña, como José Antonio Meade, dice por voto reflexivo, van por medio soluciones y no confrontación, experiencia y no ocurrencia, seguridad, prosperidad y honestidad. El poder del voto. Aún no tengo, escribe Jorge Islas, aún no tengo decididos mis votos para elegir a quién apoyar en las próximas elecciones federales y locales. En una obviedad, entiendo que el voto sirve para elegir a nuestros futuros representantes populares, pero también para ratificar o reorientar las formas de hacer política, para premiar o castigar el comportamiento de los resultados del gobierno. También se habla del voto joven, de lo que está aconteciendo. Yo creo, amigos, que vamos a continuar la próxima semana y vamos a ver el resultado de lo que aconteció en estos elementos, en estos días. Queda mucho todavía por comentar acerca de lo que acontecerá el próximo domingo, pero el próximo martes, amigos, nos veremos aquí para seguir comentando esta estructura de lo que ha pasado. Y no solamente eso, sino entrar ya directamente a los problemas de a nivel internacional de lo que está sucediendo con las campañas de José Antonio Meade, con Donald Trump, con Ricardo Anaya, con Andrés Manuel López Obrador y el señor que va a ser el próximo ya regresar a gobernar Monterrey, el señor El Bronco. Pues amigos, les agradecemos de sobremanera su estancia en este programa Tertulia Vespertina y Nocturna. Agradezco mucho a Karina la participación en este programa con la aportación de fotografías e imágenes para enriquecer este programa de Tertulia Vespertina y Nocturna, haciendo los comentarios de lo que se ha publicado durante estos días en los periódicos de circulación nacional. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, les dice nos vemos en el próximo programa, Tertulia Vespertina y Nocturna, y solamente les decimos a ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que nos estén viendo. Hasta la próxima, amigos.